Muy buenos días, son las 11 en punto y es hora de iniciar con esta conferencia. Y en nombre de todos los que integramos a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera y última conferencia de nuestro ciclo rumbo a la 78ª Asamblea General Ordinaria de nuestra federación. El día de hoy recibimos a un muy querido amigo de FIMPES que nos ha acompañado previamente en Congreso Académico y quien dictará el día de hoy la conferencia Aprendiendo del pasado, adaptando el presente, preparando el futuro. Muchas gracias al doctor Jamil Salmi por acompañarnos en este foro de FIMPES. Es como siempre para nosotros un gran gusto recibir a los rectores y rectoras de las 111 instituciones afiliadas a FIMPES que se suman a esta conferencia, así como los directivos de las diversas áreas de nuestras instituciones. Damos también una muy cordial bienvenida a los integrantes de nuestro Consejo Directivo y al secretario general de nuestra federación, el ingeniero Rodrigo Guerra Botello. También recibimos con mucho gusto a los invitados especiales que hoy se suman a este importante evento. Durante la sesión, ustedes podrán hacer sus preguntas para nuestro orador utilizando la función de chat que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Pueden dejar ahí sus preguntas y la sesión será moderada por la directora de nuestro sistema de acreditación, la doctora Sonia Bacha, a quien cedo el micrófono. Bienvenidos todos. Adelante, Sonia. Muchas gracias, Maru. Bueno, bienvenidos sean ustedes a la tercera conferencia del ciclo Universidades FIMPES de cara al futuro. En nuestras dos anteriores conferencias recorrimos ángulos de políticas públicas, tanto nacionales como internacionales, y nos dieron datos y recomendaciones en los que el énfasis fue puesto en el trabajo individual e innovador de cada institución de educación superior. La crisis sanitaria creada por el COVID-19 anticipó el uso masivo de la tecnología en todos los niveles educativos. Distintos puntos de vista, desde organizaciones no gubernamentales, gobiernos, medios de comunicación masiva, estimaban que para el 2025 la educación superior integraría en sus planes y programas la mediación del conocimiento a través de la tecnología. Según una cita de Harari que dice, en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder, el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar a Jamil Salmi, quien es un experto internacional en el desarrollo de los sistemas de educación superior y en la transformación de las universidades. Trabaja actualmente como consultor independiente de gobiernos, agencias de cooperación y universidades, después de haber cumplido por muchos años el rol de coordinador de los programas de educación superior del Banco Mundial. Es el autor principal del último documento de políticas del Banco Mundial sobre educación superior, Construir sociedades del conocimiento, nuevos desafíos para la educación superior del 2003. Su libro, El camino hacia la excelencia académica, la creación de universidades de investigación de rango mundial, fue publicado en septiembre del 2011. Su libro anterior, El desafío de crear universidades de rango mundial, fue publicado en febrero del 2009. En 2017 escribió, a pedido de las Naciones Unidas, un libro sobre el papel de la educación superior para lograr los objetivos sostenibles del desarrollo. En los últimos 25 años, el doctor Salmi ha prestado asesoría técnica en reforma y desarrollo de la educación superior en más de 100 países en todas partes del mundo. El doctor Salmi es miembro de la Junta de Asesoría Internacional de varias universidades en Europa, Asia y América Latina. Es profesor emérito de Políticas de Educación Superior de la Universidad Diego Portales en Chile, investigador asociado del Centro Internacional de Educación Superior del Boston College en Estados Unidos. Le damos la bienvenida a Jamil con su conferencia titulada Aprendiendo el pasado, adaptando el presente y preparando el futuro. Bienvenido, Jamil, y hoy no tuviste que esperar 8 horas. Muchas gracias, Sonia, por esta
amable introducción y un gran agradecimiento al ingeniero Rodrigo Guerra y a FIMPES por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes. Siempre aprendo mucho de mi participación con los rectores de las universidades particulares en México. En 2012, el rector de la Universidad de Stanford en California, en un discurso anunció la venida de un tsunami. Y no estaba hablando de un tsunami de agua viviendo al lado del Pacífico, sino hablando de la digitalización de las universidades. Pero no creo que mucha gente le haya prestado atención cuando hizo esta declaración. Hemos necesitado un microvirus, el COVID-19, para hacer realidad dentro de pocos días esta revolución digital con la transición a la educación en línea. De hecho, con esta pandemia, hemos vivido como sistema de educación superior una situación única. Tristemente, algunos estudiantes, académicos y administración se contaminaron con el virus y hasta hemos visto unos muertos en varias instituciones a través del mundo. Cierre de las universidades. A veces el viernes se anunció y ya el lunes empezaba la educación en línea. Para 200 millones de estudiantes a través del mundo, ya no más clases, no investigación, no exámenes. Y en algunos casos, estudiantes que trabajaban para pagar sus estudios se encuentran sin recursos o hasta sin lugar para vivir. Ya no pueden ir a la casa a una ciudad lejana, o pensando a los estudiantes internacionales que se quedaron atrapados en varias partes del mundo, muchas veces en condiciones muy, muy difíciles. Leí, por ejemplo, que en Cuba, estudiantes surafricanos pasando hambre porque nadie les estaba ayudando. Y por supuesto, interrupción de la movilidad internacional, de las conferencias como las que estamos viviendo hoy. Y hemos visto ya en algunos países instituciones tomando decisiones duras, despidiendo a profesores o administrativos. Y para hablar de esta situación hoy, he dividido mi presentación de manera cronológica en 3 partes, haciendo primero la pregunta, ¿qué podemos aprender del pasado que nos sea útil para esta situación? ¿Cómo se han adaptado las universidades al presente? ¿Y cómo nos podemos preparar para el futuro, un futuro post-pandemia, que a la hora de ojalá tener una vacuna que nos permita salir de esta crisis sanitaria y económica? Los especialistas de historia se pueden recordar que el último gran episodio de peste en Inglaterra tuvo lugar en el siglo XVII. Por casi 2 años en Londres, el gran desafío fue encontrar un lugar donde enterrar a los 75,000 muertos como resultado de la peste. Cambio de lámina, por favor. ¿Cómo pasó hoy? La Universidad de Cambridge tuvo que cerrar. Y la historia nos dice que uno de sus estudiantes, que luego va a ser muy famoso, Isaac Newton, aprovechó el tiempo en la casa para seguir con sus estudios, para inventar el cálculo y descubrir las leyes del movimiento. Más cerca de nosotros, en 2002-2003, si se acuerdan, la epidemia SARS
que empezó en China y llegó a 29 países en Asia, Europa, América del Norte y del Sur. No sé si llegó también a México. Y cuando uno mira los resultados trágicos, 8,000 personas contaminadas, 774 muertos, uno se da cuenta que la escala fue mucho menor que la pandemia del COVID-19. Ahora lo que es interesante es ver que hace casi 20 años, en los 3 países más afectados, China, Hong Kong y Taiwán, las escuelas y universidades tuvieron que cerrar y algunas de ellas empezaron a experimentar con educación en línea durante unos meses. ¿Qué hemos aprendido de esta experiencia? Voy a compartir un ejemplo que me contó un amigo de Estados Unidos, profesor, que fue reclutado en 2010, estoy hablando de hace 10 años, por una universidad en Singapur. Y me contó este amigo que fue muy divertida, diferente, distinta a la experiencia porque cuando llegó a tomar su nuevo puesto de académico en Singapur, no solamente le entregaron, por supuesto, una tarjeta magnética para entrar a la universidad, las llaves de su oficina, sino que además le dieron un termómetro y, más importante para la conversación de hoy, le obligaron a capacitarse para dar clases en línea, por si acaso. Hace 10 años, ellos tomando las lecciones de la epidemia de SARS, cambiaron y se prepararon. Pero mi pregunta es, ¿cuántas universidades realmente aprendieron de esta experiencia? Y lo que veo es que casi ninguna universidad en el mundo se preparó seriamente para otra posible epidemia o cualquier catástrofe que podemos encontrar. Y quiero ilustrar con un corto video de una ponencia de Bill Gates en un TED Talk hace 5 años, en abril de 2015. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount. El video, por favor. Hace 5 años, Bill Gates ya nos advierte. Vamos a pasar a las láminas, por favor. ¿Cómo puede ser que nadie haya escuchado este mensaje? Y para las universidades prepararse significaba asegurarse de tener una buena infraestructura digital, la capacidad de enseñar y aprender en línea y de integrar en su planeación estratégica el análisis de riesgos y la planificación para contingencias. Y además, si yo no sé cuál es la situación en México, pero lo que he observado a través del mundo es que hasta esta pandemia había de cierta manera una desconfianza hacia la educación virtual. Y es interesante de ver que las agencias de aseguramiento de la calidad o de acreditación usualmente no incluyen los programas en línea
dentro de su agenda, sino que existen organizaciones separadas porque se considera como otra manera de aprender y en muchos casos como algo de segunda calidad. No es para mis hijos, sino para los hijos de los demás, ¿no es cierto? En 2014, cuando se aprueba en el Perú la primera ley de educación superior, es interesante de ver que tiene algunas reglas que castigan a los que van por la educación en línea. Por ejemplo, la ley peruana dice que uno no puede ser decano de una facultad. Y por supuesto, no puede ser rector de una universidad, un profesor que ha conseguido su doctorado en línea. En Sudáfrica, hasta hace poco, las universidades públicas tenían prohibido ofrecer programas en línea. Existía una sola universidad abierta a distancia, UNISA, que tiene 400,000 estudiantes, pero tenía el monopolio de esta educación considerada por muchos como con menos calidad que la educación presencial. Ahora, ¿cómo se han adaptado al presente las universidades a través del mundo? Siguiente, por favor. Estas fotos les muestran un pasado no tan lejano, pero que ya nos aparece muy nostálgico, donde estábamos todos de manera presencial en el campus, porque hoy en día se ha transformado y vemos campuses, universidades, salas de conferencia totalmente vacías como resultado de la pandemia. Y lo interesante es que algo que era como una actividad innovadora, original, de algunos pocos profesores se ha transformado muy rápidamente en la principal plataforma para enseñar y aprender. Educación virtual, educación en línea. ¿Y qué se ha requerido? Primero, una buena conexión al Internet, una buena plataforma LMS, Learning Management System, que utilizan todos los académicos, la disponibilidad de recursos digitales, profesores capacitados, estudiantes preparados. El hecho que sea un virtuoso del Facebook no significa que sé aprender en línea, y un alineamiento entre educación y evaluación de modalidad virtual. Entonces, esos han sido los requerimientos, pero como lo saben, no todos han estado bien preparados y hemos encontrado algunas dificultades serias. Es que nos hemos dado cuenta que muchas universidades o sociedades tenían problemas estructurales que se han amplificado con esta transición a la educación virtual. Primero, el tema de recursos de los estudiantes. Ya mencioné que para algunos que han perdido su empleo, sus ingresos, o que los papás han perdido el empleo, de un día al otro ya no tienen la plata para estudiar. Pero más complicado creo ha sido el tema del acceso limitado al Internet. Hasta en un país rico como Estados Unidos hemos visto fallas. Muchos estudiantes sin acceso, o el hecho de deber compartir dentro del hogar con los papás y los hermanos, hermanas. En Brasil, por ejemplo, 1,2 millones de hogares están sin Internet. El 17% de los estudiantes no tenían acceso al Internet o no tenían un laptop o un tablet al inicio de la pandemia. Muchos países y muchas instituciones tienen una infraestructura digital inadecuada. Un mes antes de la pandemia estaba todavía viajando profesionalmente y fui a 2 países africanos, Sudán y Nigeria. En ambos me di cuenta que
sin hablar de Internet, no tenían luz todo el día, tenían apagones con gran frecuencia. Más allá de la luz, tener banda ancha, buen acceso al Internet. En muchos países hemos dado cuenta que no eran solamente los estudiantes que no tenían un laptop o buen acceso a Internet, sino también académicos. Y por supuesto el tema del modelo de financiamiento, a veces precario, de las instituciones. Obviamente mucho más duro para las instituciones particulares como los miembros de FIMPES, donde el cobro de matrícula, los pagos de los estudiantes representan un alto porcentaje de los ingresos. En otros países también donde hay muchos estudiantes extranjeros, como Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, la pandemia está teniendo a través de este aspecto un gran efecto negativo. Y yo quiero usar esta foto que me parece una ilustración muy fuerte de las disparidades, de las desigualdades que han aparecido a raíz de la pandemia. Estas dos chicas estaban estudiando juntas en un colegio privado en Estados Unidos. Con la pandemia tienen que volver a su hogar. Miren que a la izquierda la chica no tiene ningún problema, uno se puede imaginar, pero a la derecha, en Florida, esta estudiante tiene que ahora que trabajar en el camión de comida de sus papás. Y les pregunto, ¿va a ser igual de calidad la experiencia educativa en línea de estas dos jóvenes? No lo creo. Hace pocos, creo que hace como un mes y medio, en el estado de la India que se llama Kerala, una estudiante se suicidó porque durante el examen en línea se le cayó su internet y perdió todo, porque si no pasaba este examen, ya perdía todo este año. De desesperación se suicidó. ¿Cómo han reaccionado las universidades? Y yo sé que lo mismo ha pasado en México, pero para cambiar de país, les doy un ejemplo que me compartió mi amigo, el rector de la Universidad Unicampe en Campinas, en Brasil, una de las mejores universidades públicas allá. El 2 de marzo, en un país donde el presidente de la República decía que no, el COVID no es nada, como es una pequeña gripe, donde entonces las autoridades nacionales no habían tomado ninguna decisión, el rector decide cerrar su universidad para proteger la salud de su comunidad universitaria. Lo insultaron las autoridades, los demás rectores. ¿Por qué haces eso? Lo irónico es que dentro de una semana todas las universidades brasileñas habían cerrado también. Su prioridad fue conseguir computadores para regalarlas a los estudiantes que no tenían y conexiones gratuitas también a estos estudiantes. Se movilizaron los recursos para dar becas de emergencia a 2,000 estudiantes, casi el 10% de la universidad. Y como tienen una facultad de medicina, se dedicaron a apoyar a los enfermos de COVID y también manejando una línea de atención al público para ofrecer consejos médicos. Y me contó también el rector que la demanda del público, de la sociedad civil para que él hablando de temas científicos fue muy fuerte. Yo no sabía, por ejemplo, que el 7% de la población en Brasil piensa que el planeta nuestro es plano. Entonces le tocó salir como rector a explicar que eso no era cierto, que cambio climático sí es una realidad y que las vacunas son cosas importantes, especialmente para salir de esta pandemia. Y para él el gran desafío, como con todos los rectores reunidos acá hoy, estoy seguro, ha sido cómo garantizar la calidad y la integridad de la educación. Siguiente, por favor. Y eso significa responder a 3 preguntas. Primero,
cómo diseñar e implementar la educación en línea. Porque no se trata simplemente de voy a grabar mi clase, que dicto normalmente de manera presencial, la pongo en el web y voy a bajar a esperar que los estudiantes aprendan. No. Cómo mantener la integridad del contenido y de la evaluación de los programas. Y cómo asegurar que los estudiantes estén listos, que participen adecuadamente y que sean capaces de aplicar competencias de pensamiento crítico. Un resultado positivo que he visto en casi todos los países es que las universidades realmente se movilizaron de manera generosa para ayudar no solamente a su comunidad, sino al país, a los países enteros, para superar esta crisis. A través de programas de investigación para pruebas, tests COVID más rápidos, más baratos, medicamentos para tratar a los enfermos y la búsqueda de una vacuna. Producción de productos médicos para ayudar, desde el líquido antibacterial hasta tapabocas, camillas, respiradores. Yo vivo en Colombia y la Universidad de Antioquia ha sido pionera para desarrollar un respirador más barato y más eficaz para ayudar a los hospitales. Y a veces las universidades han prestado su infraestructura para montar salas de hospital o para solamente acoger a la gente que tiene que entrar en cuarentena. Yo creo que eso lo hizo la universidad en Nepal, por ejemplo. Y tengo algunas fotos en las siguientes láminas para ilustrar. Yo estaba en Vietnam antes de viajar a África la primera semana de febrero de este año, y allí la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi inventó un test para identificar el virus que era 3 veces más rápido que las pruebas normales y 3 veces más barato. La Universidad de Oxford, como lo saben, ha sido una que ha avanzado mucho con el tema de la vacuna, como ayuda en contra del COVID-19. Aquí una foto de una escuela de ingeniería en Francia. Se les ocurrió que los enfermeros o los ayudantes que llevan a pacientes de la casa al hospital están en riesgo de ser contaminados ellos mismos. Entonces diseñaron esta camilla con paredes de plástico para proteger a todos. Y aquí vemos de un community college en Estados Unidos. El presidente es amigo mío. Él tenía un programa de capacitación de enfermeras, entonces tenían varios ventiladores que ya no están usando, entonces los donaron al hospital local para ayudar. Y ahora vamos a ver la sala de gimnasio de Yale, la Universidad de Yale, que se transformó en un hospital para acoger a pacientes coronavirus. Y finalmente, ¿cómo debemos prepararnos para el futuro post-pandemia? Hay 3 actores principales que quiero destacar. Primero, los gobiernos, que pueden ser estatales o nacionales, las mismas universidades y empresas y otras organizaciones que también han contribuido a apoyar a las universidades. Empezando con la intervención de los gobiernos, yo he visto 4 categorías de medidas. Primero, en algunos países, usualmente los más ricos, pero no siempre, pero no todos los países, un fuerte programa de apoyo financiero a las universidades. En Colombia, por ejemplo, el gobierno dio un aporte de casi $300 millones. No sé, ustedes me contaron si ha pasado lo mismo en el caso de México. También en los países donde hay una alta deuda estudiantil, los gobiernos como de Canadá, de Colombia y de Estados Unidos hicieron un moratorio
para suspender los repagos del crédito educativo para estudiantes durante la pandemia. En países donde el acceso al Internet puede ser problemático, hubo un esfuerzo del Estado para expandir y fortalecer el acceso a banda ancha. En el caso de México, lo que se llama en inglés NRED, National Research and Education Network, que es el CUDI en México, ha sido reforzado para realmente apoyar a todas las universidades. Algunos países, por ejemplo, Ghana en África o Myanmar en Asia, contrataron a la Universidad Abierta del Reino Unido para ofrecer programas de capacitación de los profesores para la educación en línea. Y finalmente, un tema muy importante, y me imagino que la doctora Sonia está pendiente, esto es la flexibilización de las reglas y criterios de aseguramiento de la calidad. En el tiempo del COVID, la gran mayoría de las agencias han tenido que flexibilizar, ofrecer, por ejemplo, ofrecer el permiso de enseñar en línea cuando las universidades no lo tenían, cambio de las reglas para los exámenes, para la evaluación, hasta también los exámenes a final de la secundaria o los exámenes de ingreso a las universidades. En las universidades, la adaptación se hizo también a través de la capacitación de los profesores y los estudiantes, y ahí veo que las instituciones que ya tenían un fuerte departamento de lo que se llama en inglés Teaching and Learning Services, de apoyo al aprendizaje, que ya estaban familiarizados con innovaciones educativas, les ha sido más fácil hacer esta transición. También toma decisiones rápidas acerca del cambio o la adaptación de los métodos de evaluación y los requisitos, para la titulación. Por ejemplo, yo creo que la Universidad Anáhuac en México pasó a exámenes con libro abierto o con Internet abierto, donde ya no se va a medir si el estudiante ha memorizado el curso, sino su capacidad de aplicar sus conocimientos a la resolución de problemas o a la respuesta a las preguntas. Un desafío ha sido la necesidad de monitorear el aprendizaje de los estudiantes para identificar los que estaban en situación de dificultad académica o hasta emocional también. Existen programas usando Big Data y inteligencia artificial para apoyar en esto. Y también, como lo ilustré con el caso de Brasil, ofrecer un apoyo financiero a los estudiantes con condiciones económicas difíciles para darle apoyo a acceso a computadores o a servicio de Internet. Ahora, quiero insistir en el hecho que esta transición, el éxito, no tiene que ver tanto con la tecnología y las plataformas como el MS o videoconferencia, etcétera, sino en la experiencia. Y el gran desafío para la mayoría de los académicos ha sido cómo transformar mi enseñanza en línea en una experiencia estimulante para mis estudiantes. Es decir, que el aprendizaje en línea no puede ser un deporte de espectadores, es decir, que me quedo 5 horas frente al Zoom, ¿voy a estar aprendiendo? No. Entonces hay que encontrar, hacer como motivar y estimular a los estudiantes, darle la oportunidad de participar, de interacción con el profesor, pero también entre los mismos estudiantes. Siguiente. Y para ilustrar la necesidad de organizar un aprendizaje centrado en el estudiante, quiero usar el título de un libro fascinante sobre este tema que en inglés se llama Sparking Curiosity, Igniting Passion, Unleashing Genius. En español, mi traducción sería Despertar la curiosidad, encender la pasión, desencadenar
el talento. Y para ilustrar este desafío, voy a compartir un segundo corto video, por favor. Se trata de una estación de metro en Suecia, donde quieren animar a la gente a subir las escaleras no eléctricas, sino caminando. Muchas gracias. Vamos a volver a las láminas. Es decir, cómo hacer la experiencia educativa en línea atractiva y entretenida, porque tiene que ser aburrido, ¿eh? El gran desafío de la educación en línea de calidad es primero promover un sentimiento de pertenencia. El pobre estudiante perdido en su hogar, estresado por la conexión al Internet, quizás un familiar enfermo, como que se siente todavía parte de la comunidad universitaria. Explicar bien las perspectivas de aprendizaje. Cómo aplicar tecnologías que faciliten, no tratar de buscar las más sofisticadas, sino realmente fáciles de acceso y uso. Cómo hacer participar a los estudiantes. Y un aspecto muy importante, cómo ofrecer retroalimentación y evaluaciones significativas. Y cómo introducir, aprovechar esta situación para introducir innovaciones educativas para permitir un aprendizaje activo, interactivo, centrado en el estudiante. Un aprendizaje experiencial, multidisciplinario, basado en problemas, en competencias, uso de simulaciones. Un gran desafío ha sido para los programas que requieren trabajos en laboratorios, aprendizaje con humanos, diseño de cosas que con la universidad cerrada puede ser un gran problema. Pero profesores han sido muy innovadores. He visto en varios casos profesores que compran kits y montan kits y después solo despachan a la casa de los estudiantes para que ellos hagan sus experimentos en la casa. Y en algunas disciplinas es posible usar plataformas virtuales para simular los experimentos o tener acceso a través del Internet a los laboratorios y en otras universidades, muchas maneras innovadoras de hacerlo. Y por supuesto, una evaluación alineada. Muchas universidades abandonaron las notas, pero usaron pass-fail, es decir, aprobar o no aprobar la materia, y mucha flexibilidad para no penalizar a los estudiantes por esta situación muy complicada. Y yo quiero insistir en lo que llamo el triángulo de oro, es la convergencia y el alineamiento entre estas tres dimensiones del currículo, el contenido del programa, la pedagogía, la manera en que se transmite y la evaluación. Y por supuesto, basado en un uso apropiado de la tecnología. Hemos visto también
uso de tecnologías como inteligencia artificial, hay software para autoaprendizaje, Big Data y la realidad virtual, que puede ser una plataforma muy útil para simulación de actividades en lo concreto. Algunas fotos para ilustrar estas innovaciones. Aquí vemos un robot que se usa en la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos. En realidad, toda la biblioteca es digital y hay programas de apoyo a los estudiantes para responder a sus preguntas, para guiarlos en su búsqueda bibliográfica. Y este programa usan inteligencia artificial. Es interesante cómo se hicieron encuestas y se dieron cuenta que los estudiantes eran totalmente incapaces de distinguir entre una respuesta viniendo del robot o de un ser humano. Aquí otra foto de un asistente que es un robot, se llama Maria Bot, y es capaz de ayudar a los estudiantes a responder sus preguntas. Es el asistente del profesor y yo creo que vamos a ver a la multiplicación de los androids como apoyo en la enseñanza. Aquí, en la siguiente, en Nueva Zelanda, la Universidad de Victoria, ellos ya antes de la pandemia habían adoptado plataformas de realidad artificial virtual para muchos de sus programas para permitir trabajos aplicados, simulaciones, visita en el campo a través de este mundo virtual. Solamente algunos ejemplos para ilustrar. Y finalmente, aporte de las empresas y demás organizaciones, lugares como edX, Coursera, etcétera, ofrecieron acceso gratuito a sus MOOCs. Hay otras empresas que ofrecieron acceso a plataformas en línea como LMS, redes de aprendizaje colaborativo. Soy miembro de la junta de una startup chileno que se llama UPlanner, que tiene plataformas para la gestión de los edificios, para la preparación a la acreditación. Ellos usan inteligencia artificial y, por supuesto, durante la pandemia han ofrecido todos sus servicios de manera gratuita a las universidades a través del mundo. Las empresas de telecomunicaciones ofreciendo acceso a Internet gratuito, subvencionado, o declarando que los sitios web de las universidades no tienen consumo de datos, zero rating. Donaciones a las universidades y apoyo para investigaciones conjuntas. En conclusión, a lo mejor ustedes conocen esta expresión VUCA, que se definió al final de la Guerra Fría en Estados Unidos y la Unión Soviética. Significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad para describir el nuevo mundo político después de la caída del muro de hierro en Europa del Este. Yo creo que realmente estos conceptos se aplican aún más a la situación que estamos viviendo con el COVID-19, donde todo está volátil, incierto, complejo, y hay mucha ambigüedad y no hay respuestas claras y eso hace el liderazgo de los rectores de universidades aún más difícil porque tienen que evolucionar en este mundo complicado. El siguiente dibujo es para ilustrar este año 2020, cómo empezamos a la izquierda y poco a poco se cambiaron los planes y realmente podemos aceptar que para la gran mayoría de los estudiantes este año ha sido, si no un año completamente perdido, por lo menos un año donde el nivel de aprendizaje no ha sido igual y como lo hemos mencionado, con muchas desigualdades entre estudiantes. Por supuesto que las universidades de élite en todos los países, para ellos ha sido mucho más fácil. Es obvio que el TEC de Monterrey estaba mucho mejor preparado para que una pobre universidad en África subsahariana o dentro de México, universidades con menos recursos. Se me olvidó mencionar que ustedes tienen una iniciativa de 9 universidades, creo que muchas de ellas son miembros de
de FIMPES de la Red de Innovación Educativa 360, que es una plataforma que ofrece muchos recursos a todas las universidades mexicanas y creo de América Latina. Un tema muy importante que quiero destacar es el tema de la situación emocional y psicológica de los estudiantes y de los académicos. Ha sido un año terrible, muy difícil, y la gran preocupación para muchas universidades es asegurarse que no haya tantos estudiantes deprimidos por el estrés, por la tristeza, por las dificultades económicas, etcétera. Entonces, es un aspecto que hay realmente que resaltar en las obligaciones de los líderes académicos y de las instituciones. Finalmente, la pregunta es, ¿cuál es su plan para preparar el post-pandemia? Y yo creo que muchos de nosotros tenemos, siguiente por favor, la nostalgia de volver a la normalidad. Pero la pregunta que podemos hacer, ¿no será que es un momento cisne negro, el Black Swan, es decir, es un término para decir, una palabra para describir un evento que no era previsto, pero que tiene una influencia enorme en toda la sociedad y que empuja grandes cambios? La foto siguiente nos muestra los círculos que han hecho para organizar la distancia entre los estudiantes a la hora de volver al campus, pero ya no es lo normal y yo creo que no se puede hacer marcha atrás. Yo veo a COVID-19 como un acelerador de algunas tendencias buenas que tienen que ver con la educación digital, que se van a amplificar, pero también de aceptar cambios que había que hacer. Y yo, para mí, creo que para cualquier líder, es las 3 R's. Primero hubo la respuesta, cómo mantener la calidad y la integridad de la experiencia de aprendizaje. Y ahora estamos entrando en una fase de recuperación. Adapta, y allí la pregunta es si nos vamos a buscar a volver a la vida normal de antes o adaptarnos a una nueva situación que nunca va a ser como antes. Pero más importante es construir la resiliencia de nuestras instituciones, cómo aprender a anticipar los riesgos y hacernos más fuertes para enfrentar otras situaciones de crisis en el futuro. Y resiliencia significa construir conexiones dentro de la comunidad, promover el bienestar de la comunidad, encontrar el propósito, porque a veces vamos a perder el norte en este nuevo mundo, y siempre acoger pensamientos positivos. Y mi última slide, mi última lámina es que como prioridades para todas las instituciones, primero, la salud de la comunidad universitaria. Uno ve que en Estados Unidos, por razones ideológicas, en Inglaterra, por razones económicas, se han abierto las universidades muy prematuramente, con consecuencias trágicas, estudiantes que se mueren, estudiantes encerrados como si estuvieran en la cárcel, porque ya hay un rebote de la epidemia. ¿Cómo mantener el funcionamiento de la universidad? ¿Cómo ejercer un papel más proactivo como referencia científica para la sociedad y el gobierno? Hay países donde sí los gobiernos acuden a las universidades y la respetan, y hay otros donde desafortunadamente gobiernos que no se quieren enfocar en las evidencias científicas. No voy a nombrar a ningún país o ningún gobernante. Y las 3 últimas preguntas es, ¿cuál va a ser el nuevo modelo educativo? Yo creo que nos dimos cuenta que la clase presencial dictada en un anfiteatro con 500 estudiantes ya no sirve. El examen tradicional, high stake, como se dice en inglés, con impacto a lo mejor ya no sirve. Buscar un nuevo modelo económico que sea más fuerte, más resistente, más justo, y aprender a planear para las
contingencias, porque todos los países viven disturbios sociales, crisis económicas, violencia, etcétera. Entonces, eso impacta a las universidades y hay que hacerse fuerte. Y voy a terminar con una cita muy antigua del filósofo romano Séneca, que nos dijo hace 2000 años algo que a mí me parece aún más importante hoy en día. No hay viento favorable para los que no saben a dónde quieren ir. Muchas gracias, doctora Sonia. Muchas gracias, Jamil. Tenemos muchísimas preguntas, entonces empiezo. José Ubaldo Ramírez nos pregunta, en cuanto a lo que se requiere para la educación en línea, ¿se refiere usted a Internet, LMS, recursos digitales, etcétera? Pero no menciona nada referente a un modelo de educación en línea. ¿Cómo sería un modelo ideal para la educación en línea cuando se cuente con todo lo anterior? Yo creo que es muy importante la pregunta y creo que hice alusión, pero es bueno tener la oportunidad de enfatizarlo más. Lo anterior es la plataforma, la infraestructura digital, pero eso es solamente un canal. Lo más importante es la modalidad de interacción entre el académico y los estudiantes o entre los mismos estudiantes. Entonces hay que encontrar nuevas maneras de darle a los estudiantes la oportunidad de aprender por sí mismo, aprender por los pares, desarrollar su capacidad de pensamiento crítico y de resolución de problemas con soluciones creativas. Entonces, este aspecto usted tiene razón de insistir en eso, es lo más importante en la nueva modalidad. Y yo creo que es también importante de a raíz de eso, que no importa que sea presencial o en línea, lo importante es que sea, acuérdense las palabras que use, activo, no pasivo, interactivo y experiencial. Mi hija es maestra de sociología en un community college en Estados Unidos y ella ya antes de la pandemia tenía la costumbre de ofrecer su clase en dos modalidades al mismo tiempo, porque sabía que algunos de los estudiantes tenían una situación familiar o profesional que no les permitían ir en clase presencial. Entonces, digamos que dentro de los 50 estudiantes que se registraban para tomar su clase, 30 decían yo voy a clase presencial y 20 hacían las clases en línea, pero eran parte del mismo cohorte, estudiando las mismas cosas con los mismos sistemas y modelos de evaluación. Yo creo que el futuro va a ser eso, una combinación, un modelo híbrido, blended learning, como se llama en inglés. Leticia Rodríguez pregunta, ¿cuál es la forma en la cual la investigación educativa pueda aportar hoy elementos de comprensión a las necesidades que tenemos en términos de formación docente? Creo que no solo el ajustar los planes de estudios, sino que gran parte recae en la figura del profesor. Yo creo que, bueno, vinculando eso a mi respuesta a la pregunta anterior, es que el papel del profesor cada día más va cambiando. Ya el profesor no es el que transmite los conocimientos, porque los conocimientos existen en otras universidades, en el Internet, en YouTube, en libros abiertos, recursos digitales abiertos. El profesor es un guía ahora y un mentor, un asesor. Se llama, por ejemplo, se habla mucho de la clase invertida, que también combina actividades en línea y actividades presenciales. Pero en presencial el profesor no dicta clase. Eso ya no existe, sino que el estudiante aprende los textos por sí mismo y en clase hay ejercicios, preguntas y respuestas para asegurarse que el estudiante haya bien entendido y sea capaz de aplicar sus conocimientos. Y yo creo que también hay que
cambiar mucho en el tema de la evaluación, ¿eh? Abandonar estos exámenes sumativos para ir a formas o maneras formativas de retroalimentación inmediata, no al final del trimestre, sino durante la sesión o inmediatamente después, para que el profesor se pueda dar cuenta de los aprendizajes o de los aspectos que son más difíciles para estudiantes. Y entonces el aprendizaje la evaluación ya es parte de la enseñanza y el aprendizaje. Gracias. La rectora Ocadis pregunta, ¿cuál cree usted que sean las funciones esenciales que la universidad debe luchar por preservar en el futuro próximo? Supongo que habla de investigación. Yo creo que hay dos aspectos. Uno es evidencia científica y el otro es integridad moral o de valores. Yo creo que las universidades tienen esta inmensa responsabilidad de hacer que los ciudadanos y los profesionales aprendan a comportarse en base a evidencia científica. Es triste de ver comportamientos hoy en día de gente que no quiere poner la máscara, iguales a lo que sucedió hace 100 años cuando hubo la gripe llamada española, aunque venía de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que ahí es una falta de educación y todo el sistema educativo tiene un gran papel y también la educación de los valores, ¿no? Vivimos en sociedades donde hay mucha corrupción, mucha violencia, etcétera, y a veces los responsables son gente que ha estudiado en las mejores universidades del mundo. Y yo creo que eso es muy importante dentro del papel de las universidades. Unido con esa pregunta, creo que esta queda perfecta. ¿Cómo se proyecta el manejo de la formación integral tan necesaria en estos tiempos para los jóvenes con este modelo completamente virtual? ¿Cómo encender la pasión de nuestros jóvenes atrás de un monitor? Pregunta Claudia Mungarro. Yo creo que hay más oportunidades a través del monitor porque se pueden hacer simulaciones en línea, se puede imaginar situaciones complicadas para resolver desde el punto de vista moral y ética. Y yo creo que incluso yo recuerdo hace unos años, ahora que lo pienso, estaba visitando una universidad en Pakistán, que es un país muy musulmán y a veces muy integrista, muy reaccionario. Y me explicaba una profesora de filosofía que para ella enseñar en línea era mucho más fácil que enseñar de manera presencial. Porque en línea, por ejemplo, mujeres no se van a atrever a expresarse frente a los hombres. O gente que tiene ideas más abiertas no se va a atrever a explicar sus opiniones, su visión del mundo. Entonces yo creo que no digo que todo se puede hacer en línea, pero que a veces hay cosas que por escrito, en bulletin boards, hay manera de interactuar en línea que permiten a los estudiantes más tímidos o de expresarse que no pueden hacer de manera presencial. Muy bien. Hugo Avendaño pregunta, ¿considera usted que la situación post-pandemia provocará la disminución del uso de infraestructura en las universidades? ¿Habrá una tendencia a la disminución de uso de capacidad instalada? Yo creo que sí, lo mismo que vemos en las oficinas de las empresas. Yo creo que si uno acepta que la clase magistral a cientos de estudiantes ya no sirve, entonces estas inmensas grandes salas no van a tener el mismo uso. A mí me impacta mucho la infraestructura de una institución revolucionaria en Estados Unidos que se llama Olin College
of Engineering. Es una institución joven que se creó hace menos de 20 años. Allí tienen un concepto de aprendizaje en grupos. No era en línea, pero era todo en grupos, todo a partir de resolución de problemas, de diseño de soluciones. Y entonces ellos no tienen solamente una aula así para eventos, no era para clase magistral. Todo el resto ni siquiera eran aulas de clase tradicionales, sino lo que llamaban estudios. Es decir, lugares donde los estudiantes se reúnen y trabajan en grupo y a veces se reúnen con sus profesores, incluso con profesores de varias disciplinas, porque todo el aprendizaje se hace también de manera multidisciplinar. Entonces, pensando en la experiencia de Olin, que fue mucho antes de la pandemia, yo creo que sí que vamos a ver un cambio en el diseño de la infraestructura física y quizás innovaciones espectaculares en el diseño de la infraestructura digital o virtual. Muy bien. Mirna Ongay pregunta, ¿cómo garantizar la calidad educativa de los y las estudiantes, particularmente cuando están en los últimos niveles de prepa y secundaria, preparando su ingreso a nuevos niveles en los que se requieren altas calificaciones en el examen de ingreso, pero la escuela antecedente no logró un adecuado desempeño? ¿Qué les espera a estos estudiantes? ¿En dónde van a encontrar oportunidades educativas? Bueno, yo creo primero que para este año de transición vamos a tener que ser muy flexibles y abiertos y aceptar que los jóvenes de las preparatorias no han tenido la misma capacitación y entonces no cerrarles las puertas, al contrario, dejarlos entrar, pero tener programas de compensación para adecuar el nivel y sus competencias. Pero de manera general, yo creo que tenemos que replantear los modelos tradicionales de selección de los estudiantes que a veces discriminan en contra de los más pobres o de las mujeres. Hoy estaba leyendo un artículo en el periódico francés Le Monde. Hay una escuela de ciencias políticas muy elitista en Francia que se llama Sciences Po, Ciencias Políticas. Y usualmente el ingreso se hace a través de un concurso muy difícil. Pero este año, como no pudieron organizar el concurso, se basaron en las notas durante los últimos 2 años de la secundaria. Y como resultado de estos, por ejemplo, tuvieron mucho más mujeres ingresando que a través del concurso. Y tenemos este prejuicio o esta idea, a mi juicio, falsa, que los concursos son meritocráticos, pero en realidad los que vienen de familias más ricas, que se pueden preparar mejor, usualmente tienen mejores resultados y siempre hay un sesgo muy social muy fuerte. En el caso de Chile, por ejemplo, tienen esta PSU y se han estudiado para mostrar que eso en realidad refleja los hogares de donde vienen, el nivel de capital cultural en la casa y la calidad de la educación en las escuelas secundarias o los colegios secundarios. Usualmente los más ricos van a privados costosos, pero donde se preparan mejor. Como lo decía un amigo mío australiano, como de chiste, pero que tiene también algo de realidad, la mejor manera de prepararse para la vida es elegir bien a sus papás. Muy bien. Hay varias preguntas alrededor de este asunto, que es el aprendizaje blended llegó para quedarse. Todo lo que se ha hecho hasta ahorita se va a quedar, el aprendizaje como está, debido a que en cualquier momento puede haber nuevas medidas de distanciamiento social. ¿Qué se va a hacer con todo lo que hemos preparado rápidamente, como el caballo ese que algunos no lo hicieron tan bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo recuerdo cuando empecé a ser profesor en mi país, Marruecos, hace muchos años,
al tener un doctorado, eso me daba la autorización para dar clases, pero yo nunca había tenido capacitación en pedagogía y estoy seguro que fui un pésimo maestro al inicio, pero que poco a poco, con retroalimentación de mis estudiantes, con experiencia, aprendí a ser mejor profesor. Y yo creo que lo mismo va a pasar con la enseñanza en línea. Si lo hice pésimo, sí estoy abierto a crítica y ayuda de parte de mis estudiantes, de parte de mis colegas, de parte de la gente del Centro de Apoyo al Aprendizaje. Voy a identificar lo que hice mal y voy a tratar de hacerlo mejor. Y si uno trabaja en equipo, el drama de la universidad tradicional es que el profesor hace de todo. Diseño curricular, enseñanza, apoyo psicológico a los estudiantes y evaluación. Pero hay especialistas. El hecho de ser, quizás sea buen profesor, contenido de pedagogía, pero no sé mucho de evaluación. Entonces, trabajar en equipos para mejorar la experiencia. ¿Y por qué, en lugar de dictar yo la clase, por qué no tomo la grabación del mejor profesor en la disciplina de MIT o de Tsinghua en China o de la Sorbonne? No sé. Y lo ofrezco a mis estudiantes, pero lo importante es que yo estoy allá como guía, como mentor para apoyar y yo creo que se puede, pero eso empieza con humildad. Como profesor, de aceptar que yo no sé todo, y menos si es nuevo esta modalidad de enseñanza. Y segundo, que yo siempre puedo ir mejorando mi experiencia. Muy bien. ¿Podrías, por favor, abundar un poco más sobre la integridad de los contenidos? ¿Cuáles en este momento de cambio son los indispensables, los que se requerirán para el nuevo espacio profesional? Yo creo que un cambio que hay que hacer también es medir por competencia, por resultados. Todavía tenemos esta concepción muy como de contabilidad, es decir, que para una maestría son 2 años, son tantas semanas, son tantas horas a la semana, etcétera, etcétera. En lugar de pensar cuáles los logros de aprendizaje que a los cuales quiero llegar. ¿Qué competencias tiene que aprender el estudiante para lograr allá? Y ver cuáles son las diferentes formas para adquirir estas competencias. Lo que yo creo que va a ser la integridad de los contenidos no tiene que ver con el número de horas, el número de semanas de un trimestre, el número de trimestres, y eso también es un cambio importante. Y flexibilizar todo, es aceptar que una licenciatura de 4 años se puede hacer en 2 años y medio para algunos estudiantes mucho más preparados y en 6 años para otros. Y bueno, hay algunas otras preguntas que se refieren, creo que a algo muy importante. ¿Qué estrategias recomienda para atender, si no en su totalidad, sí un porcentaje importante de la situación emocional de los alumnos? Yo creo que la primera cosa es tener mecanismos para identificar. El año pasado, quizás hace casi un año, en Nueva Zelanda, un día encontraron a un estudiante muerto en su dormitorio. Algo trágico, pero aún más trágico es que él llevaba 2 meses muerto en su cuarto y nadie se había enterado. No fue un suicidio, fue una enfermedad. Pero imagínense, 2 meses, nadie se había enterado. Es decir, que se necesitan mecanismos, tanto de parte de los académicos, como de los estudiantes, pares, como de la administración, para monitorear no solamente los resultados académicos, sino también el bienestar psicológico, emocional de los estudiantes. Estudiantes en tiempos normales van a tener
problemas en la familia, o problemas con la novia o con el novio, o no le va bien en la clase, siempre va a haber dificultades. Todavía es una época de transición para muchos jóvenes que se están buscando. Imagínense en este tiempo de pandemia si el abuelo se ha muerto, o la mamá, o un tío, o los papás han perdido su empleo, o va a perder la clase, o ya no tiene contacto con sus estudiantes, los demás estudiantes. Muchos motivos de estrés, de angustia, de aislamiento. Entonces, esto es una prioridad realmente para las universidades. Pues muy bien, Jamil, esas y otras preguntas, pero creo que el ingeniero Guerra quiere hacer una intervención. Después ya yo doy por terminado. Muchísimas gracias, Jamil. Bueno, me gustaría saludarlos a todos y a todas las que hoy nos han hecho favor de acompañarnos. Muy buenas tardes. Y mi primer comentario es agradecer a Jamil su visita virtual en este foro y acompañarnos en esta magnífica experiencia. A Jamil le he escuchado yo y le hemos escuchado varias conferencias a lo largo de los pasados 2 o 3 años y tiene, en mi opinión, y espero que ustedes lo compartan, la virtud de comunicar en una forma muy sencilla, pero muy profunda, una cantidad de elementos importantes para la educación superior de nuestro país. Y por eso le tenemos un especial aprecio y agradecimiento a Jamil. Y ahora me gustaría hacer algunos comentarios, algunos ya fueron hechos por Jamil mismo en su intervención y en las respuestas a las preguntas que Sonia describió. Pero lo primero que quisiera compartir con ustedes es que estas tendencias que fueron, pues, si ustedes quieren, expeditadas por la presencia del COVID, ya habían estado con nosotros de tiempo atrás. Hay una serie de datos que tenemos que mantener en mente, que estaban antes y van a estar después, cuando tengamos vacuna y regresemos a las actividades presenciales, híbridas o blended, como le llaman ahora, que hay que mantener muy, muy en cuenta. Les doy un ejemplo. Hace 10 años, la educación no escolarizada era tan solo 6% de la matrícula de las universidades privadas en México. Hace 10 años, 6%, 5.9%. Hoy día, al finales del 2019, según los reportes de la SEP, ese 6% se convirtió en 32%. ¿Cómo es que algo en 10 años crece en un factor de 5? Pues es algo que nos debe llamar la atención. Nosotros creemos que en esa cantidad de alumnos de educación no tradicional o educación en línea, que en el caso de las universidades privadas llega casi a 600,000, debe haber una composición muy diferente a los alumnos que se tenían hace 10 años. Y yo creo que hay una composición de chicos que trabajan. Yo creo que hay una composición y una participación de adultos que trabajan, de adultos que buscan una segunda carrera, una actualización de los estudios que hicieron hace 10, 15 o 20 años atrás, en fin. Eso per se es la respuesta a una serie de circunstancias cambiantes en nuestro medio ambiente, en el medio y en la sociedad a la cual servimos. Y eso estaba antes de la pandemia. Estas estadísticas que les estoy dando son de finales del 2019. Ahora están agravadas y van a ser ampliadas, pero cuando se acabe la pandemia, hay algunas cosas que más vale que nos estemos preparando. Y mi primera invitación es a que utilicemos estos siguientes meses, en procesos ordenados y estructurados de reflexión y de autoanálisis, de observación, de comunicación con la sociedad, para entender hacia dónde esperamos que la sociedad se dirija. ¿Qué es lo que va a necesitar la sociedad en los tiempos de la pospandemia? Si bien pareciera lógico que las tendencias que lleva la educación en línea se permanezcan o se incrementen, todavía nos falta saber si eso es lo que la sociedad
necesita y por qué lo necesita. Yo tengo 2 o 3 ideas al respecto, pero me parece que después de la pandemia, mucha más gente se va a ver forzada a estudiar y a trabajar. Y eso le abre un campo muy grande a la educación en línea. Yo creo que, sobre todo México, que está en un tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, cuando las cosas se normalizan en las economías, después de las elecciones de los Estados Unidos, el 3 o no sé qué de noviembre, ahí va a estar el reto de la competitividad de México y la competitividad de los profesionales mexicanos. Y con esto estoy diciendo que por necesidad muchos profesionistas van a regresar a actualizar sus habilidades, a desarrollar nuevas habilidades. Y los empleadores, los que generan los empleos para nuestros muchachos que graduamos, deberán de ser escuchados en términos de lo que necesitan y nosotros debemos de actuar. Porque al final del día, nuestra tarea, de las 3 tareas fundamentales que son investigación, extensión universitaria, la primera y más importante, y lo dicen los presupuestos y lo dicen las horas que dedican los rectores y las rectoras, es preparar jóvenes para la vida profesional. Entonces, estas tendencias que Jamil describió, esta necesidad de ver el futuro, va a llegar a todas las universidades, va a llegar a todas las instituciones o las organizaciones de nuestro México, tan diversas como los muchos Méxicos que tenemos dentro de nuestras fronteras. Y entonces no hay universidad de fintes. Olvídense del perfil, olvídense de la constitución administrativa financiera, olvídense del tamaño de su matrícula, que no vaya a ser afectada por estas tendencias. Al final del día tendremos cada universidad que visualizar qué cosas de las nuevas tendencias se toman, se canalizan, se absorben y se reflejan en nuestra oferta educativa, en nuestras técnicas de enseñanza y en el caso de Sonia, en los sistemas de evaluación de calidad, para que respondan a las nuevas realidades que vaya a haber. Pensemos que, y Jamil no lo dijo así, pero yo creo que hay tareas que hay que reflexionar sobre cómo mantenemos e incrementamos la calidad de la educación en línea para ir disolviendo ese mito que existe que la educación de línea es de menor calidad y que hay menor seriedad y que hay menor compromiso y que hay menor ética detrás de esa oferta educativa. Yo creo que eso tenemos que trabajar todos sobre ello. Pero lo segundo es que la educación en línea de calidad tiene un costo. Y bueno, no sé el financiamiento de ese costo si puede salir de estructuras internas, de financiamientos externos, puede salir de la disposición de inmuebles, no sé. Pero también puede salir de la unión de esfuerzos, de la construcción de consorcios, porque se está viendo, o sea, los tiempos modernos van a quizás a llamarnos a que actividades comunes pueden ser compartidas, desde espacios físicos o procesos de enseñanza o procesos administrativos o procesos escolares, pueden ser compartidos por más de una universidad, por más de 2 universidades, por grupos de universidades. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero México, las líneas aéreas por mucho tiempo utilizaron el sistema de reservaciones de la American Airlines porque no tenían los recursos suficientes ni el tamaño para tener sus propios sistemas. Muchos bancos hoy día, quizás con excepción de Bancomer y Banamex, utilizan una organización que se llama PROSA, donde procesan todos sus trabajos relacionados con tarjetas de crédito. ¿Ok? Tienen sus propios arreglos y bajo esa forma de consorcios han aprendido a utilizar y compartir servicios disminuyendo costos y necesidades de inversión. No estamos muy lejos en la educación superior de reflexionar y de visualizar esa posibilidad, porque al final del día lo que México va a seguir necesitando es universidades con diferentes perfiles haciendo ofertas diferenciadas para el México diferente, los muchos Méxicos que tenemos dentro de las fronteras. Y eso es importante mantener
en la perspectiva de los rectores y las rectoras y los funcionarios de nuestras universidades. ¿Qué es lo que hemos tratado? Haber invitado a un conferencista del prestigio de Jamil y de la experiencia de Jamil. Hemos tratado de llevar razones, reflexiones, pensamientos, comparaciones, comentarios sobre experiencias de otras latitudes para que nuestros rectoras, nuestros rectores, los funcionarios de nuestras universidades visualicen no solo la crisis del presente, sino las oportunidades del futuro. Y yo creo que eso es parte de nuestro trabajo. Jamil deja la puerta abierta para cosas del futuro y de hecho uno de nuestros últimos foros de este año va a ser un foro que vamos a hacer en dos partes. Una parte va a estar en noviembre y una parte va a estar en enero. Y se llama Digitalización de la Educación Superior de México. ¿Por qué es eso así? Porque creemos que la digitalización, como instrumento, como herramienta, como estrategia, tiene un papel fundamental en todos los países, en todos los sistemas educativos, y México no puede ser, nuestro sistema educativo, nuestras universidades en FIMPES no pueden ser excluidas de esa tendencia. Así que, pues, tenemos mucho gusto de haberlos tenido todos con nosotros. Estamos muy agradecidos con Jamil por habernos visitado virtualmente desde su querida Colombia, donde vive hoy día. Y los invitamos a que pues, visualicen el futuro. Por supuesto, contamos con la habilidad y el compromiso para seguir lidiando con el presente. Por cierto que mañana tengo que dar algunos comentarios sobre algo. Es interesante, pero le preguntaron a FIMPES, necesitan de FIMPES unos comentarios respecto a que cómo vamos a proceder con la vacunación cuando haya vacunación sobre el COVID y hoy día hay vacunación sobre la influenza. ¿Cuál es el papel de las universidades particulares en México? ¿Y cuál es la responsabilidad hacia la sociedad en este campo? Así que hay cosas del presente, por supuesto que hay cosas en el presente que debemos de atajar y hay mucho futuro. Así que si unimos todos esos esfuerzos de hoy y del futuro de mañana, juntos la FIMPES y con sus universidades, con sus rectores, rectoras, con sus funcionarios, vamos a trabajar duro para que viva México tiempos mejores. Gracias. Adelante, Sonia. Gracias, ingeniero. Jamil, pues no nos resta nada más que agradecerte, como siempre. Este es un obsequio que les estamos dando hoy por hoy a todos nuestros ponentes, porque no podemos regalarles como nos gustaría y darles un abrazo, que es lo que más extrañamos. Entonces, te regalamos este fondo de pantalla para que nos tengas siempre presentes, aunque yo sé que nos tienes. Te damos este obsequio, te lo vamos a mandar por correo y preguntarte, porque nos están preguntando todos, si podemos distribuir tu presentación. Por supuesto. Muchas gracias. Incluso, Sonia, voy a mandar, acabo de terminar un estudio para la Fundación Lumina, sobre el impacto a través del mundo y lo voy a compartir. Todavía no se ha publicado, pero creo que ya se puede compartir a los que están interesados. Todos estamos interesados, Jamil. Mándanoslos, por favor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas Igualmente, gracias. muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jamil, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Hay muchísimas felicitaciones por esta magnífica presentación. Y David, si me ayudas con la siguiente cortinilla, la próxima semana tenemos ya nuestra asamblea. Todos los rectores les recordamos que es importante se registren, pues tenemos nuestra sesión de asamblea para tomar decisiones sobre la vida de nuestra federación. Y también recordarles que el próximo 10 de noviembre está el Congreso de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Para los que estén interesados, la información está en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @FIMPES y también está en nuestra página de internet. Muchísimas gracias y que tengan una muy linda semana. Hasta luego.